Hola nuevamente a un episodio más de el This Charming Podcast. En esta ocasión, como ya lo sabrás por haberle dado clic a este episodio, vamos a hablar de el metro, el sistema de transporte metro, o conocido en otros lugares con otros nombres que ya iremos introduciendo en su debido momento. Y solamente comentar que bueno, la realidad es que hay una motivación muy específica, y es que al menos a la fecha de publicación ya lleva unas cuantas semanas, meses quizá, en el que sistema de movilización en las ciudades, principalmente por motivos que también adelante vamos a mencionar, ha pues tenido ciertas críticas respecto a diversos temas que involucran a la seguridad de sus pasajeros, y que dio pauta a que pues hiciéramos cuestionamientos relacionados a qué es lo que se podría hacer, y en vistas a pues un futuro pues mejorar la situación en general, pero por supuesto específicamente hablaremos, no que no sea relevante en general, pero específicamente del metro de la Ciudad de México, que tomaríamos como un ejemplo característico que se podrá extrapolar hasta cierto punto en otras latitudes, en donde sea que nos estés escuchando, y pues comentar cosas, ciertos detalles relacionados a la tecnología, la historia y el futuro. Entonces, pues la idea es que comencemos y por supuesto, pues nos mantengamos hidratados, ¿no? Voy a tomar agua. Es buen momento para comenzar a ir por tu bebida si es que estás en esa circunstancia. A lo mejor estás limpiando ahí, no sé, los trastes o cualquier cosa relacionada al hogar, o quizá durante un transporte. Pues no sé, son las situaciones que comúnmente la gente escucha podcast, y sería interesante que me comentaras en qué condiciones estás escuchándonos en esta ocasión. Y bueno, pues un traguito de agua en este caso. Salud. Porque sí, si no, se nos reseca la garganta. Bueno, primero, como suele ser oportuno en varias ocasiones, y esta no es la excepción, primero vamos a hablar de ciertas definiciones. Ahora, la palabra como tal, metro, viene del griego, que significa medida. Por supuesto, en una acepción más común sería en la metrología como una unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades, el SI, por supuesto, equivalente a la distancia recorrida por la luz en un tiempo de una fracción de 299.792.458 segundos. Cifra que por mucho tiempo fue alguna de mis contraseñas. Situación que ya cambió, por supuesto, si no, no lo revelaría públicamente, pero es interesante porque mientras estaba estudiando física, utilizaba esa forma de memorización, o sea, poner al menos la parte numérica, omitiendo por supuesto decimales, de ciertas constantes de la física para ayudarme a pues memorizar ciertas, pues sí, ciertas cantidades numéricamente hablando que son relevantes para los cálculos numéricos. Ahora, pues eso fue mientras estaba estudiando, ¿no? Por supuesto que no es recomendable tener contraseñas así de simples. Digo, una palabra en términos técnicos computacionales, palabra numérica en este caso, pues no es tan recomendable como sí lo sería alfanumérico y simbólico, ¿no? Pero bueno, el tema de la seguridad y las contraseñas, pues lo dejaremos para otra ocasión, porque pues no creo que por eso se llame metro al metro, ¿verdad? Sino pues mide más de 1 metro. Definitivamente. Bueno, en física y en herramientas en general, pues se le llama metro al instrumento para hacer mediciones, ¿no? Claro, el mismo metro, sabiendo cuánto mide, cuántos metros mide, se puede utilizar como medida de, pues,
propiamente dicha, ¿no? ¿Cuántos metros de la Ciudad de México mide el metro de París, por ejemplo, ¿no? Pero también seguramente no nos estamos refiriendo a eso. Ahora, nada más por completez o completitud, habrá quien me corrija en los comentarios seguramente y se lo agradeceré. En poesía es la medida de un verso determinada por el número de sílabas, la posición de los acentos, el ritmo y la rima, por supuesto. En otra etimología, porque esta era proveniente del griego, en una segunda etimología vendría más bien de tren metropolitano. Entonces, pues es un metropolitano y simplemente pues se le menciona como metro, ¿no? Lo cual nos da mucha información porque en esta etimología y en la acepción de transporte, el metro es un ferrocarril eléctrico urbano para el transporte de pasajeros que recorre una ciudad parcial o totalmente por túneles subterráneos, cosa que más adelante será relevante, por supuesto, y son sinónimos, pues el metropolitano o el subterráneo. Depende de, pues, en dónde nos estemos refiriendo a este sistema de transporte. Entonces, ¿qué es el metro? Entonces, nos sería útil entender primero qué es el concepto de metropolitano, si de ahí viene, que a su vez, pues hace referencia a la metrópolis. Ahora, la metrópolis o metrópoli, depende de cómo se le llame, es el término que se utilizaba en la antigua Grecia para las ciudades a partir de las cuales se crearía más tarde una colonia. Entonces es como la semilla de una colonia, también en una acepción griega en este caso, ¿no? Ahora, claro que el uso del término en el siglo XXI no está propiamente delimitado de esa manera. A diferencia de una ciudad global que cuenta con una importancia internacional, pues una metrópolis puede contar con una importancia relativa a una determinada región. Esa sería una importante diferencia. Ahora, importante para quién o quiénes, porque pues puede haber segmentos que para esos segmentos sea una metrópolis y no en general para todos los demás. ¿A qué me refiero? Te doy un ejemplo. Podemos hablar de una metrópolis artística o una metrópolis financiera, ¿no?, que tiene importancia relativa a una región, que eso no lo excluye que pueda ser una ciudad global, pero son términos relacionados e importantes. Entonces se conoce como metropolización a la concentración cada vez mayor, pues, de economía, administración y cultura. Ya cuando hablamos de la metrópolis por antonomasia, ¿no? Es cuando a alguien no le pone el adjetivo de artística, financiera o política, usualmente se refiere a estas tres, ¿no? Concentración cada vez mayor económica, administrativa y cultural. En la teoría de la dependencia, no entremos en detalles, se denomina metrópoli a lo contrario de la periferia. Entonces, de alguna manera, pues se podría pensar que la periferia es la que define qué es la metrópolis o viceversa, ¿no? Según cómo se le vea. Según algunas definiciones, la población de una metrópolis varía entre 1 y 10 millones de personas. Bueno, para la gente que esto le parezca un rango escandaloso, pues realmente estamos hablando de órdenes de magnitud bastante bien acotados, ¿no? De 1 a 10 millones de personas. Y esto pues puede ser subjetivo según el uso que se le dé a esta información, porque bueno, a partir de los 10 millones se utiliza el término megaciudad o megalópolis. Entonces pues ya el término mega, que en realidad pues es un prefijo que sería millón, entonces en realidad podríamos argumentar sería dodeca
megápolis o no lo sé, ¿verdad? Pero el punto es de que así se le conoce, megápolis o megalópolis. Ambos son utilizados. Entonces, pues el metro, si viene de metropolitano, pues en una megalópolis, en realidad se le tendría que llamar mega y no metro, pero bueno, vamos viendo. En realidad, pues ese nombre ya está registrado, ¿no? En otras circunstancias, pero bueno, no creo que esa sea la razón. La formación de las metrópolis es uno de los temas urbanos más estudiados porque es, al menos en estos asentamientos urbanos, donde surgen pues todo tipo de problemas que generalmente son compartidos entre las grandes ciudades. Grande, pues podemos empezar a tener criterios si bien subjetivos o relativos, pues sí numéricos, como pues la cantidad de población y su importancia relativa a su entorno. Entonces, uno de estos grandes problemas que tienen las metrópolis o las megalópolis, según sea como se clasifique, es, por ejemplo, el transporte. Entonces, en este tipo de asentamientos urbanos, pues se ha llegado a recurrir constantemente, pues al llamado tránsito rápido. ¿Qué es el tránsito rápido? Bueno, es más comúnmente conocido como el tren pesado o metro, pero estamos hablando de lo mismo, que es un tipo de transporte público de alta capacidad que generalmente se encuentra pues en estas grandes áreas urbanas. Ahora le estamos agregando el adjetivo de pesado y seguramente has escuchado la noción de no tren pesado, sino de tren ligero. Al menos en mi perspectiva es más común este término y entenderlo nos puede dar luz respecto a el tránsito rápido que he mencionado previamente, porque el tren ligero o metro ligero es en el que se utiliza material rodante de características similares a las del tranvía, pero que opera en plataforma segregada del resto del tráfico. ¿Qué significa esto? Bueno, para empezar, tranvía, ¿no? El tranvía es un medio de transporte de pasajeros, pues que circula sobre rieles y normalmente es por la superficie. Distinción importante porque en otras ocasiones puede ser subterráneo, pero este es en la superficie de áreas urbanas, en las propias calles, a menudo sin separación del resto de circulación, usualmente, ¿verdad? Sin vía ni senda o sector reservado en el tranvía. Por ejemplo, no sé, en la ciudad de Ginebra, que he tenido oportunidad de vivir, bueno, en las inmediaciones de la ciudad de Ginebra, no entremos en detalles, pues el tranvía es uno de los transportes públicos utilizados, ¿no? Y justamente pues tiene esta característica. Si alguna vez tienes oportunidad de visitar, puedes tomar la ruta 18 del tram y la última ruta pues es en una dirección, por supuesto, es la parada del CERN y puedes ir ahí a sus al menos dos museos públicos que suelen estar abiertos, pero pues revisa la disponibilidad y pues cuéntame si alguna vez pues has tenido ganas de visitar este tipo de sitios o la oportunidad de hacerlo. Pero bueno, ese es otro punto. Solamente mencionar que cuando yo escuchaba el tran, yo realmente no tenía una imagen y no visualizaba a qué transporte se referían, ¿no? Porque pues la ciudad de Ginebra no es tan grande como para justificar, o quizá haya otros criterios, como para haber construido un sistema subterráneo tipo metro y utilizaban este otro tipo de transporte y no nada más en esa ciudad, pero bueno, solamente es anecdótico. De tal manera que ahora, regresando ahora sí, pues el sistema de tránsito rápido, el que no es el tranvía, sino los trenes pesados, tradicionalmente corre por debajo de la superficie, no estrictamente, pero usualmente sí, a diferencia de los autobuses o los tranvías.
que estos son superficie, ¿no? Entonces los sistemas de tránsito rápido son ferrocarriles. Ahora, generalmente son eléctricos y más adelante voy a contar algo al respecto, pero que operan en un derecho de paso exclusivo, ¿sí? O sea, autobuses, autos, tranvías, pues no pueden utilizar estas vías. Eso es lo que las hace exclusivos y los diferencia de, pues, los trenes ligeros que ya estaba mencionando. Entonces, al no poder acceder otro tipo de vehículos o peatones, por ejemplo, pues suele estar separado en sus propios túneles o vías férreas elevadas, y por supuesto pues no se va a teletransportar del subterráneo a lo elevado, ¿no? Sino que pues tiene que hacer esta transición. Y entonces pues tenemos que entender pues que o sea, si hablamos de tren, ferrocarril, pesado o ligero, pues bueno, hay que aclarar ciertos conceptos porque ya está dándonos una idea la misma palabra, ¿no? A lo mejor pues ya hasta que lo escuchemos es completamente obvio, pero yo creo que pocas veces en nuestro vocabulario del día a día utilicemos la palabra ferrocarril, a diferencia de metro, quien tenga pues la oportunidad de vivir en una metrópolis de estas características que cuente con este sistema, ¿no? Pero el ferrocarril viene la palabra del latín. La primera parte ferro o ferre, que sería hierro, y pues carril. Entonces ya es autoexplicativo esa parte, pero es interesante porque se le llama ferrocarril de acuerdo al material con el que están construidos los carriles. ¿Qué pasa si ese material no es hierro? Bueno, te lo dejo pensando, más adelante lo mencionaremos, pero bueno, es ferrocarril o transporte ferroviario, pero lo mismo, ¿no? En vez de carril, una vía, que es un sistema de transporte de personas y mercancías, cosa que se diferencia de otros sistemas, guiados, sí, por supuesto, por una vía férrea. Y pues esto es histórico, o sea, este nombre viene porque no es como que vas a usar hierro puro, ¿verdad? Eventualmente, pues algún tipo de aleación se utilizaría y bueno, según cómo le llamemos a esa aleación, es probable que le tuviéramos que llamar diferente al ferrocarril, pero es interesante ver cómo el nombre del tren o el tipo de tren está dado por el tipo de vía, ¿no? Por el material de la vía. Bueno, el punto es de que a partir de 1790 se utilizaron los primeros carriles completamente hechos de acero en Reino Unido. Entonces, el acero, estamos de acuerdo que no es estrictamente solamente hierro. Claro, es importantísimo, pero pues es una aleación. Entonces, pues, si se llama ferrocarril, los modernos, los que utilizan la aleación de acero, pues tendría que ser acerocarriles. No sé si estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Entonces, muy posiblemente quien ha tenido oportunidad de usar algo así habría sido desplazado en un acerocarril. Ahí lo dejo nada más, ¿no? Y magnetocarriles, en el caso de que lo hayas hecho no sobre un material físicamente hablando, sino un campo que sería el magnético, pero no nos adelantemos, aunque sí existen trenes de levitación magnética, ¿no? Pero creo que ya ves por dónde voy. Ahora, bueno, los servicios modernos en los sistemas de metro se brindan en líneas designadas entre estaciones que generalmente usan unidades múltiples eléctricas en vías férreas, aunque algunos sistemas pues usan neumáticos de goma guiados. Solamente por completez, por ejemplo, los de levitación magnética pues no son neumáticos, y también puede ser utilizado el monorriel. Sería como las tres tipos más comunes, ¿no? Neumáticos de goma, levitación magnética o monorriel. Si has tenido la oportunidad de haber utilizado algún tipo de sistema de este tipo y prestado atención
a cuál de estas opciones es, pues cuéntame cómo fue tu experiencia y si notas alguna diferencia sustancial que sea importante, ¿no? Lo comento porque, bueno, muy probablemente, y lo digo pues desde un término estadístico, viendo las estadísticas del podcast en general, pues la gente nos escucha de ciudades, al menos desconozco si sea en otros donde se clasifique pues los escuchas que no se encuentren en un pues asentamiento urbano de estas características. Y por ejemplo, yo que pues gran parte de mi infancia no estuve en un asentamiento urbano de estas características, pues yo no conocí un sistema tipo metro hasta que tuve, no sé, 12 años, más o menos, ¿no? Tal vez antes, no recuerdo, pero pues fue tarde para alguien que vive en una ciudad, tal vez promedio o pronto para alguien que no. Digo, también me gustaría saber si recuerdas de haberlo hecho, a qué edad recuerdas haberte subido por primera vez al metro y cuál fue tu experiencia, porque yo recuerdo que pues había incertidumbre, no saber, porque también no es lo mismo ir solo que acompañado. Entonces seguramente tienes ahí una anécdota que nos gustaría leer y compartir, pero pues hablando de historias, continuando con la del primer sistema de tránsito rápido del mundo, el primero, fue el ferrocarril metropolitano parcialmente subterráneo que se inauguró en 1863, pero a diferencia de los comunes hoy en día que son eléctricos con locomotoras a vapor. Wow. Yo sé que vas a decir, ¿qué rayos? O sea, no lo imagino, porque seguramente visualizas que puede haber muchos problemas, ¿no? Subterráneo, locomotoras a vapor, vamos a ver qué sucede, ¿no? Pero que eventualmente formaría parte del metro de Londres, por supuesto, actualizando ciertas cosas, porque pues lo que se actualizó fue el sistema, ¿no? Y la locomotora, pues, en general. Hasta donde tengo entendido, no es necesariamente, bueno, no importa, pero el punto es que era a vapor. Más adelante voy a contar lo que iba a decir, porque pues al menos el de Londres no me ha tocado. O sea, sí he visitado, pero pues el único tren que me ha tocado pues, es el del aeropuerto, que pues no recuerdo ahorita son sus características, pero pues en una ocasión digo aprovecho para agradecer porque ya lo hice en su momento, pero me invitaron la Universidad de Bristol a dar una conferencia sobre divulgación científica y en su momento pues fui y pues ahí gracias a ellos conocí de dónde venía Robin Hood y la mejor hamburguesa que he probado en el mundo hasta el momento. Porque soy fan de las hamburguesas, por si el episodio de la hamburguegénesis no fue suficientemente claro. De ahí fue cuando me surgió el amor por esa comida. Entonces, pues un agradecimiento a la Universidad de Bristol, por supuesto que sí, ¿no? Bueno, pero el punto es regresando o saliendo, mejor dicho, de Reino Unido. En 1868, Nueva York, inauguró el elevado West Side and Yonkers Patented Railway. Inicialmente sería una línea transportada por cable que utilizaba motores de vapor estáticos. Entonces, si te fijas, pues hay distintas características interesantes sobre el sistema de transporte metro y otros más que voy a compartir a continuación. En términos más estadísticos, no espero que yo no me lo memoricé, no espero que lo hagas, pero pues algo se podrá retener, pero es interesante, ¿no? A partir del 2021, que es la fecha a la que tengo estos datos, China tiene la mayor cantidad de sistemas de metro en el mundo, más o menos 40 en total, que se ejecutan en más de 4,500 kilómetros de vías. Muchísimo. Y fue responsable de la mayor parte de la expansión mundial de metro en la década de
el 2010. Otro dato, el sistema de metro de un solo operador más largo del mundo por cantidad de pasajeros anuales son el metro de Shanghái, el metro de Tokio y el metro de Moscú. Brutal la cantidad de pasajeros, ¿no? El top 5 de proveedores de servicio de metro más grande del mundo por número de estaciones. Sí, porque más grande, pues bajo qué criterio, ¿no? En el otro ya mencioné, pues por kilómetros de vía o por número de pasajeros. Aquí es el top 5 por número de estaciones, que podamos imaginar que es una medida, no necesariamente una medición, pues de lo que sea que entendamos como complejidad de esta red de transporte. Y el top esencialmente va así, ¿no? De menor a mayor, top 5. París con 303 estaciones. Seúl, por supuesto, estamos hablando de Corea del Sur, 308 estaciones, básicamente del mismo orden. Shanghai de 381. Pekín con 428. Y por supuesto, el metro de Nueva York con 472 estaciones. O sea, pues, bastantes, la verdad, ¿no? De estos he conocido el de París, el de Seúl. Honestamente me hice bolita con el de París, o sea, inmensamente complejo, costoso. Digo, solamente lo exploté algunos cuantos días. En particular, lo que más me confundió es de que había como, pues, de alguna manera como un sistema complementario entre la urbanización y la periferia, que es el RER o el RER, que bueno, suele ser que se toma del aeropuerto, bueno, al menos de uno de los aeropuertos, porque también si viajas a París o lo has hecho, también fue una de las primeras veces en donde por poquito cometo un error garrafal de llegar al aeropuerto equivocado y no poder agarrar una conexión, ¿verdad? Bueno, pues problemas de, ya sabes, ¿qué más puedo decir, no? Lo que no sabía en su momento era por qué se llamaba RER o sí, RER, y es el acrónimo en francés, por supuesto, de Réseau Express Regional. No importa, o sea, es básicamente otro tren, pero no es nada más exclusivo ese término de ahí, porque se utiliza habitualmente RER para referirse al sistema de trenes de cercanías suburbanos propios de la región pues parisina, aunque también se utiliza para nombrar a proyectos similares en Bruselas y grandes cantidades de Suiza. Presupongo que en la zona de Suiza donde se habla francés, ¿no? Al menos uno de los 4 idiomas no necesariamente oficiales, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero al menos en la región de donde está Ginebra, el CERN, por eso es la conexión, pues se habla francés, pero pues no hay un RER, ¿no? En alguna otra ciudad, o tal vez sí, ni lo sé, ¿verdad? Pero al menos yo utilizaba el tram, no el RER. Bueno, de ahí pues ya se conecta con el tema del metro y que pues el problema del sistema RER, y que por eso lo menciono que es diferente con lo del metro, era que ya en algún punto se conectaba con el sistema metro y ahí tenía que volver a pagar, ¿no? Y era como que, ¿what? O sea, eso era lo que me confundió. Y en cuanto al de Seúl, por ejemplo, pues para gente que tenga oportunidad de conocer ese, o el de la Ciudad de México, pues me recordó mucho al de la Ciudad de México, al menos en el diseño, pero más complejo, ¿no? Al menos viendo el mapa, y pues solamente lo utilicé un día ese en este caso. Entonces, hablando del de México, te estarías preguntando, bueno, pues ¿en qué número del top está? Por número de estaciones, pues no está en el top 5, está en el número 13 y cuenta con 195 estaciones, al menos cuando yo lo consulté. Y curiosamente ese dato no me lo sabía. Compartimos el metro de la Ciudad de México y yo, porque claro que lo iba a hacer acerca de mí mismo. Cumpleaños. Gente que me conoce sabe.
4 de septiembre, nada más que no del 92, sino de 1969. Entonces, la próxima vez que felicite al metro en su cumpleaños, pues a lo mejor ahí un tweet se le escapa para acordarse de uno, ¿verdad? O al revés, pero pues bueno, no, me voy a acordar ya de ese dato solo por esa razón. Ahora, en este caso, sería el 13 en el mundo, ¿no? En este puesto. Pero en América Latina sí sería el más grande. Entonces, quien sea que ha podido utilizarlo puede decir, que conoce el metro más grande por número de estaciones, al menos, de América Latina. Varios puestos más abajo, por completez, pues se encuentra el de Santiago de Chile y varios más abajo, pues el de Buenos Aires, Argentina, en el ranking global, ¿no? Pero pues hay que indagar más al respecto en la terminología, ¿no? Porque metro es el término más común en los sistemas subterráneos de metro, o sea, obviamente utilizados por hablantes no nativos del inglés. Muy posiblemente como tú, como yo, si es que hablas ese idioma, pero en otros casos, pues para muchos el término utilizado pues es el subway, que esto no es comercial, pero bueno, en otras latitudes pues nos referimos eso más bien a este sándwich de cadena que aquí se podría estar anunciando, sí, pero no lo está haciendo, ¿no? Cosa que también es confusa cuando pues viajas y dices ¿qué? ¿Dónde está el metro? Y se refieren más bien al subway. Aquí pues implica por supuesto una vía subterránea y pues por eso es que se utiliza este término y no se refieren a esta cadena comercial que no nos patrocina, pero tú sí puedes estar patrocinándonos. Por cierto, muchísimas gracias. Como paréntesis súper rápido, se hizo una pausa no planificada de la producción y creación de este contenido. No se notificó. Temas personales, todo bien, pero muchísimas gracias a las personas que apoyándonos en Patreon no han dejado de hacerlo porque saben, bueno, entre otras cosas, que seguimos pendientes en muchas otras redes sociales creando contenido, no solamente por esta vía en formato podcast y por supuesto la divulgación es pues multifactorial, ¿no? Para mencionar, precisamente ya habíamos anunciado que teníamos este servicio, por llamarlo de alguna forma, de consultoría referente a pues diversos temas y ya hemos empezado a dar este servicio a personas que así lo han querido. Toda la información está en el Patreon, de hecho es el modo en el que se puede acceder, www.patreon.com/ThisCharmingQuark, pero pues seguramente ya lo pusimos en la descripción o por alguna tarjeta en el video podcast en el caso de que estén en YouTube. Y pues al menos quien tuvo la oportunidad de comenzar con esto, pues comenta que fue de bastante ayuda. Yo nada más, pues supongo que le pregunté y qué más iba a decir, ¿verdad? Si no tenemos todavía un mecanismo anónimo de pues de comentarios respecto al servicio, pero pues yo espero que así como fue de utilidad en una ocasión, pues lo siga siendo. Y si no quieres pues apoyarnos por alguna razón de manera de suscripción como lo es en el Patreon, pues sí lo puedes ver como esta manera más bien eventual, on demand de apoyarnos mutuamente, por supuesto, ¿no? Pero bueno, fin del comercial, porque ahora sí, pues vamos a continuar hablando de por qué pasan ciertas cosas, ¿no? El metro en general, pues de la Ciudad de México, que se conoce como el subterráneo, ahora sí que es por antonomasia el subterráneo, a pesar de que el 40% del sistema se ejecuta sobre el suelo, ¿no? Entonces es parcialmente subterráneo, pero es verdad, quizá en su mayoría. Digo, el otro 60 puede ser subterráneo o aéreo. Digo, no chequé ese dato, pero pues la gente le conoce como el subterráneo. Entonces,
Esto es en el metro, ¿no? Y regresando así en general a la historia del tránsito rápido, como ya lo conté más o menos, pues la historia del tránsito rápido comenzó en Londres con la apertura del ferrocarril metropolitano, integrado por supuesto al metro de Londres, 1863, dato que ya mencionamos, pero importante saber que si alguien mencionaba metro, pues desde esa fecha en adelante, y que para la primera Guerra Mundial los ferrocarriles subterráneos eléctricos ya se usaban en Buenos Aires, Nueva York, París y varios otros, ¿no? Pero pues son los que pues la gente podría ubicar más fácilmente. En el siglo XXI empezaron a cambiar muchas cosas, ¿no? Porque se podría decir, bueno, ¿y por qué se hace énfasis en que ahora son trenes eléctricos cuando mencionaste que utilizaban trenes a vapor en el subterráneo? Bueno, pues ya te imaginarás cuál es el problema, ¿no? Obviamente es un conflicto, pero fíjate que no necesariamente el mayor, pero en el caso de los pues trenes elevados, porque el humo era un problema menor en este caso de los ferrocarriles. El tema es que el primero de estos ferrocarriles elevados a vapor se inauguró en la ciudad de Nueva York en 1870. El que mencioné, ¿no? El City and South London Railway de Londres, ahora no el de Nueva York, sino el de Londres, utilizó tracción eléctrica para superar el problema de la calidad de aire en los túneles, porque pues imagínate, ¿no? Entonces, en lugar de meter pues trenes a vapor en el subterráneo, cambiaron este mecanismo de tracción, ¿no? Pero pues creo que tuvieron que hacer un sistema de metro primero para darse cuenta que eso era un gravísimo problema, ¿no? Y bueno, hablando de túneles, varios temas, ¿no? ¿Por qué? Porque en 1890 se inauguró el primer ferrocarril urbano subterráneo electrificado, que es ya más contemporáneo a lo que podríamos imaginar. 1890. Los túneles eran tubulares y el término tubo se convirtió eventualmente en el sinónimo del metro de Londres. Entonces, pues como que por antonomasia ya el tubo se refieren a el metro. Originalmente se planeó que fuera transportado por cable. Dije transportado, no transmitido, ¿no? Porque transmitido por cable pues suena a otra cosa, ¿no? Pero transportado por cable. Pero la empresa contratada para suministrar tecnología de transporte por cable quebró. Entonces, pues, ¿qué iban a hacer, no? La ley parlamentaria de la compañía ferroviaria prohibía específicamente el uso de la energía de vapor por obvias razones, ¿no? Esto llevó a la ciudad y al sur a considerar la tracción eléctrica. O sea, no fue que de inicio lo quisieran así, sino quebró pues la primera empresa, ¿no? Bueno, el punto es que operaba trenes tirados por locomotoras con 3 coches, inicialmente sin ventanas, pues porque se pensaba que los pasajeros no necesitarían saber dónde estaban si estaban en túneles. Y pues no, ¿verdad? Porque pues hashtag claustrofobia, algo así seguramente, ¿no? Bueno, algo así pasó, ¿no? Un gran avance en el desarrollo del tránsito rápido accionado eléctricamente, ya no tracción por cables eléctricos, o sea, tracción eléctrica por cables más bien, sino ya accionado eléctricamente, ocurrió cuando el inventor estadounidense Frank J. Sprague probó con éxito su sistema de control de trenes de unidades múltiples. El acrónimo es MUTC en el ferrocarril elevado de Chicago en 1847. Sistema de control es un término técnico. Cualquier persona en el campo de la ingeniería podrá darme la razón en esto, pero más adelante indagaremos más a qué se refiere, ¿no? Bueno, el MUTC, que no es el Marvel Universe, whatever, ¿no? Otro acrónimo, no, es ¿no? El sistema de control de trenes de
unidades múltiples, permitió controlar todos los motores de un tren completo desde un solo punto. Ese es el primer punto de lo que logró, ¿no? Por lo que liberó a los sistemas de metro de la dependencia de los vagones arrastrados por locomotora. Entonces, hay que entender este cambio de paradigma, ¿no? Originalmente, una locomotora era la encargada de la tracción de todos los trenes, entonces era mucho peso, tanto tecnológicamente hablando como físicamente, o sea, mucho peso para pues este tren, ¿no? Para esta locomotora. Entonces ya se podían tener diferentes sistemas de tracción en diferentes vagones por este sistema de control, que no solamente hace que se pueda desde un solo punto controlar todo, es un sistema de control, hace más que eso, pero es un punto importante y un punto de inflexión. La fecha 1897. Sí, ya cronológicamente vamos acercándonos más hacia el presente. Ahora me vas a decir, bueno, pero pues a mí qué me importa Nueva York, a mí qué me importa Londres, eso en mi contexto a lo mejor no es tan relevante. Bueno, específicamente hablando de Latinoamérica, por ejemplo, en Brasil ocurrió el primer servicio subterráneo de metro. Eso tiene ese récord en 1874 en Sao Paulo. Bueno, sí, eso fue lo que quise decir. Y en cambio en Chile está el metro de Santiago, el metro de Santiago de Chile, que es el sistema de metro que da servicio a esta ciudad, la capital de la República de Chile, y cuenta con 5 líneas en un total de 85 estaciones y es el único metro de neumáticos de Sudamérica. Por eso lo estamos mencionando. Ahora en Medellín, Colombia, por supuesto, cuenta con uno de los pocos sistemas de metro rentables del mundo. Como si parecía curioso, ¿no? Como si ese no hubiera sido un criterio a considerar originalmente por diversos factores y parte de la discusión que se repite una y otra vez cuando el metro es un tema público. Digo, antes de que el tema del mantenimiento y la seguridad lo fuera, el costo y la rentabilidad pues era un tema del cual hablar. Pues Medellín cuenta con uno de los pocos sistemas rentables. Ese dato no me lo sabía. Está operado por una empresa que es la empresa Metro de Medellín. No se quebraron mucho la cabeza. No he visto el logo, pero supongo que M&M debe ser algo que tomaron en cuenta. No sé. Pero bueno, este sistema opera sobre una infraestructura elevada en el centro de la ciudad y pues ya en paralelo al río. Digo, no he tenido la oportunidad de ir a Colombia en general, pero bueno, un saludo hasta allá y seguramente que me estás escuchando, pues ahí mi bandeja de mensajes directos está abierta por si hay una invitación a algo, ¿verdad? Sería interesante viajar para allá. Bueno, este sistema opera sobre una infraestructura elevada, ¿no? Esa es la idea. Y el sistema pues tuvo sobrecostos astronómicos que generaron una gran deuda pública. Entonces el tema que sea rentable y que haya generado una gran deuda pública, pues me da curiosidad para indagar el caso específico de Colombia. Pero bueno, eso podrá ser en otra ocasión porque como había adelantado, la idea era enfocarme y extrapolar desde el caso de México. Digo, continuando en Latinoamérica, ¿no? Específicamente, el metro de la Ciudad de México es la red de ferrocarril metropolitana de la capital, la ahora llamada CDMX, y su área metropolitana. Ya hace sentido, ¿no? De por qué se llame metro, ¿no? La metrópolis, etcétera. Bueno, su operación y explotación está a cargo del organismo público descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo. Tampoco particularmente original, el STC, y su construcción a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Antes tenía otro nombre, pero ahorita no es relevante.
Lo que sí es que en 2006 ocupó el tercer lugar a nivel mundial en captación de usuarios. Entonces, pues al menos en esa fecha sí estaba en el top 5 bajo este criterio, al transportar un promedio de 3.9 millones de pasajeros al día. Y en ocasiones, bueno, en esta fecha, más o menos ciertos años, claro que pues no todos los días transportan lo mismo, porque en ocasiones será superado por los metros de Nueva York, Moscú y Tokio, pero pues estamos hablando de que rivaliza en términos del servicio proporcionado, a pesar de no hacerlo en términos del número de estaciones. Es interesante verlo desde esa perspectiva. Ahora, no hablando del número de estaciones, sino de líneas, el de la Ciudad de México cuenta con 12, cada una con un número, letra y color distintivo. Tiene una longitud total de la red de 226 kilómetros y cuenta, como lo mencioné anteriormente, con 195 estaciones, lo que lo posicionó en el 13º lugar, según información del mismo gobierno al respecto. No sé si haya que poner en duda esa información. No voy a ir al metro a contar las estaciones. Les creo que son 195, ¿verdad? No sé, más o menos algunas, supongo. Ahora, ¿qué tiene de particular este sistema? Específicamente enfocándonos en el tren del metro. Bueno, el sistema de transporte colectivo conforma sus trenes de la siguiente forma, según información del gobierno, específicamente como lo sugerí, ¿no? Lo curioso es que pues tienen su propia terminología, porque a cada tren se le llama convoy. Pues nunca había oído, o sea, la palabra la conozco, pero no había asociado que le llamaran así, ¿no? Entonces el tren obviamente es diferente a los vagones, ¿no? O sea, el tren es pues todo, ¿no? Y pues si dice convoy, como que ahora sí visualizo un poquito más y me hace sentido, ¿no? El convoy a su vez está compuesto por 9 carros, lo que pues ya veremos los vagones, ¿no? Pero son carros. ¿Por qué? Porque bueno, de esos 9 carros, 6 de ellos son motrices. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen su propia tracción y entre todos arrastran al convoy en completo, ¿no? Y estos 6 carros motrices ocupan las posiciones 1, 3, 4, 5 y 7. Y es interesante ver pues cómo por qué se distribuyen de esa manera. Por supuesto, los otros trenes restantes que no son motrices se les denomina simplemente remolques. Supongo que serán más remolcados, pero bueno, no importa. Pero el punto es que no tienen tracción propia. Y a su vez, hay convoyes, no sabía que ese era el plural, por cierto, de 6 carros. O sea, no todos son de 9, sino que los que son de 6, 4 son motrices y 2 son remolques. Entonces, pues el mantenimiento depende de todos estos factores, ¿no? La cantidad de motores, el esfuerzo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora sí, específicamente viendo a uno de los carros de tracción, de motorizado o remolque, es en donde viajan los pasajeros. A esto se le llama caja, al cuerpo de este carro, ¿no? Sí, pues sí, tal cual, ¿no? Adentro la caja, eso es autoexplicativo. La caja de los carros va montada sobre 2 carretillas portadoras y estas carretillas portadoras se llaman bogies. Pues así se le llama, ¿no? En el caso de los carros motrices, cada bogie va equipado con 2 motores de tracción. O sea, no es un solo motor por carro motorizado, sino 2, con un total de 4 por cada carro motriz, porque pues se entiende, ¿no? Por tracción, entonces son 4, ¿no? El punto es que son 4 por carro motriz, entonces multiplícale, lleva la cuenta, ¿no? De cuántos motores son 4 por 6, 24 en el caso del que es de 6, ¿no? Los bogies de los carros remolque
pues carecen de motor, ¿no? Porque son de remolque. Los carros motrices toman la corriente de la barra guía. Y esto también es interesante porque esta barra guía es de 750 volts. Digo, para a cierta audiencia será obvio, ¿no? Pero bueno, una conexión doméstica en el territorio mexicano son 120, más o menos cierta tolerancia, volts, 120 volts. En el caso doméstico, puedes tener una conexión que hay gente que le llama pues ya más industrial. No recuerdo bien el término que se utiliza, pero usualmente se logra teniendo dos fases en serie, ¿no? Bueno, detalles técnicos, pero pues son 120 o 240, lo usual en un doméstico o en un comercio o lo que sea, según lo que se ocupe. Precisamente los motores, ya sea de una lavadora o de un refrigerador o bombas, pues es lo que llega a consumir esto. Pero el de los carros motrices, la guía llega a tener 750 volts, que mediante escobetillas pues hace lo que tiene que hacer, ¿no? Transportar esa energía y situada entre las dos ruedas de cada buggy. Entonces, pues ahí también hay que llevar en cuenta del número de ruedas, ¿no? Bajo las cajas de los carros motores, entre los buggies, van colocados los equipos que regulan el funcionamiento de los motores de tracción. Entonces ahí van elementos de regulación. Bajo la caja de los carros remolque hay ciertas cosas instaladas. Y si te fijas aquí, la intención no es como que de memoria te sepas el diagrama de cómo funciona, sino para darnos una idea de la complejidad del sistema que estamos tratando, ¿no? Y continúo. Bajo la caja de los carros, la caja de los pasajeros, están instalados el compresor, específicamente en los remolques, recordemos, ¿no? Están instalados el compresor y el motogenerador. Entonces, pues si no tiene los motores, algo se aprovecha para poner ahí, ¿no? Son estas dos cosas: compresor y motor generador, y banco de baterías. 3 cosas. Ahora, el compresor es el encargado de producir el aire a presión para el frenado neumático y el cierre de las puertas. Entonces, estos sistemas no son eléctricos, sino neumáticos. Neumático es una palabra técnica. No vamos a entrar en detalles, pero pues tiene que ver con, en lugar de básicamente sustituir la electricidad por aire. Yo sé que detalles más deberían ser incluidos, pero quedémonos en esa idea. El otro elemento, el motogenerador, pues es el que se encarga de generar corriente alterna de 250 volts destinada al alumbrado de los carros. Cosa interesante a destacar. Cuando hablé de los 750 volts, no hablé si era de corriente directa o corriente alterna, y antes de que lo mencione, piensa qué es lo que crees que se utiliza, porque en este caso pues se requiere un motogenerador de corriente alterna a 250 volts, ¿no? Para ese propósito, el alumbrado de los carros. Y el compresor y el motogenerador trabajan con la corriente de 750 volts. Por eso pues no se requiere pues un motogenerador para estos elementos. Y el banco de baterías generan una corriente, pero ahora de baja tensión, no de 750, sino baja tensión de 72 volts. Y usualmente, ¿verdad? ¿Para qué ocupas la baja tensión en este tipo de sistemas? Pues para los circuitos de mando del tren. Entonces todo eso se tiene que tomar en consideración. Ahora, los trenes son de rodadura de acero tipo ferroviario y se denominan pues férreos, ya que no cuentan con llantas o neumáticos, los de rodadura de acero, ¿no? En los trenes férreos la alimentación es por catenaria con 750 de voltaje en corriente directa. Y vas a decir que es una catenaria. A lo mejor si has tenido oportunidad de llevar un curso de cálculo alguna vez, dentro o no de una profesión científica,
pues sabrás o tendrás una idea de qué es una catenaria, pero honestamente yo no había entendido pues que cómo se relacionaba ese concepto pues en el contexto de los ferrocarriles y resulta que la catenaria se le denomina más bien catenaria a los cables aéreos de alimentación que transmiten energía eléctrica a las locomotoras u otro material motor. Entonces es interesante que al cable se le dé el nombre de la curva que presenta bajo la influencia de una fuerza constante, en este caso la gravedad, que bueno, es una de las primeras cosas que uno aprende, al menos aprendiendo cálculo, que pues no están haciendo. Para empezar, pues esos cables no son rectos por más que se tensen, y aunque haga una curva, la gente quizá coloquialmente pueda decir, es que hace una parábola, no, o sea, forma otra curva que es precisamente pues la curva catenaria, ¿no? Entonces, pues yo lo que no sabía es que así se le llamaba, pero pues ya vamos aprendiendo no necesariamente nuevas palabras, si es que ya la conocía, sino contextos en donde se utiliza. Pero nada más por completez, pues existen otros sistemas de alimentación eléctrica para ferrocarriles, no nada más esto, y que no deberían ser en principio considerados como catenarias, porque pues los más importantes serían los del tercer carril y la levitación magnética. O sea, estos pues no llevan necesariamente este sistema. Y en cuanto a la tensión o el voltaje, pues la tensión eléctrica de alimentaciones más comunes, pues van desde los 600 volts a los 3 kilovolts, ¿no? 3000 volts de corriente continua, sí, de corriente directa. Y si fuera de corriente alterna, porque también puede presentarse el caso, iría entre los 15 y los 25 kilovolts de corriente alterna, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de más o menos un orden de magnitud más de lo que estaríamos acostumbrados en circunstancias domésticas o de uso comercial. El nombre de catenaria, entonces, pues ya, nomás para que quede claro, es la forma geométrica característica de la curva que forma estos, o en general un hilo, una cadena, una cuerda flexible, sometido solamente a la acción de una fuerza constante y su peso, ¿no? Bueno, en realidad, pues su peso, pero pues los objetos tienen peso porque están sometidos a la gravedad en este caso, pero pues bien podría haber un equilibrio de fuerzas que el punto es que sean constantes y en una dirección nada más para que pues se presente esto. Detalles técnicos más o menos, pero creo que se entiende. Cualquier cable que veas así tendido, pues en general tendría que presentar esta curva, aunque no sea perceptible. Y pues esto es cuando tiene un único cable, ¿no? En general, pero pues puede ponerse más complejo con más cables y estrictamente puede no llegar a ser una catenaria en otros casos, pero quedémonos en que se utiliza esa palabra por esa razón. Entonces, pues ya regresando al metro, la toma de alimentación es por medio de un mecanismo de pantógrafo. Esa palabra no la conocí y por supuesto la tuve que investigar. ¿Qué crees que significa? Seguramente ya estás imaginándolo. Pues viene del griego antiguo que significa todo y la otra pues es escribir. Eso significa, ¿no? No sé, no estoy pronunciando el griego antiguo. Ahora, en la acepción del arte y el dibujo, pues es un aparato de dibujo cuyo principio es usar una imagen guía para efectos de ampliarla. Ya después de que le hizo, me acordé que por supuesto alguna vez yo he utilizado uno. Si no es tu caso, pues solamente lo describiría como pues un sistema de básicamente de, ¿cómo decir? Pues es un mecanismo propiamente dicho, pues que parecieran como tijeras, ¿no? Varios mecanismos de tijera conectados en serie, pero tal que tienen una ganancia. Se puede, según recuerdo, controlar cuál es esa ganancia de amplificación o propiamente dicho, pues un factor de amplificación. Y pues sí, cómodo o no, bueno, profesional o no, pues eso puede ser la diferencia de una imagen pequeña que vas siguiendo, por ejemplo, en su contorno, las líneas de dibujo. El resultado va a ser pues una ampliación de teniendo otra hoja o otro sistema al lado, ¿no? Entonces, no me acordaba que eso se llamaba pantógrafo, a lo mejor lo conoces
con otro nombre, pero eso es, y generalmente es usado en arquitectura. Yo recuerdo haberlo usado en la primaria, básicamente como un juguete, pero aprender a utilizarlo. Consta de un pivote y un cruce de palos de madera o metal, por eso decía que es como una tijera. La verdad no me acuerdo si es solo una o varios, pero puede ser un sistema nada más. Y pues esa es la base de la pantografía, ¿no? Todo un tema, ¿no? Pero lo que nos interesa es en la acepción del transporte y es este mecanismo articulado que transmite la energía eléctrica que proporciona la fuerza de tracción a una locomotora, trolebús, tranvía o otro tipo pues de vehículos, ¿no? Entonces, en este caso, pues creo que queda mucho más claro que ya hablamos que la catenaria es el sistema donde no únicamente, pero puede ser en general, en donde se pueda transmitir esta energía eléctrica en corriente directa o en corriente alterna. Puede haber otros mecanismos, pero pues indagué en la catenaria porque me pareció interesante rescatarlo. Pero es otro asunto el cómo es que se hace pues la transferencia de ese cable hacia el sistema, ¿no? Para eso se utiliza el pantógrafo y pues, realmente pues mis palabras no serían suficientes para describir cómo se ve, pero pues podemos darnos una idea por el nombre, ¿no? Ahora, hablando específicamente del futuro, porque bueno, todo lo que hemos hecho hasta ahorita pues es hablar de su historia, los primeros varias cosas de varios eventos y enfocándonos eventualmente en Latinoamérica para terminar específicamente en el de la Ciudad de México, pero solamente para tomarlo como un caso en el que entendamos pues cómo es toda su complejidad. Hay varias cosas que decir respecto al futuro porque no estamos hablando del futuro del transporte, eso lo dejaremos en otra ocasión. Coméntame si te interesa. Supongo que sí es de tu interés, si no, no me estarías escuchando a estas alturas. El tema es que si pensamos específicamente no que va a reemplazar al metro, ¿no? Sino asumiendo que va a seguir existiendo, ¿cuál sería su posible futuro? Ahora hay varias cosas que decir, ¿no? Porque pues las grandes ciudades se caracterizan justamente pues por tener conflictos viales, ¿no? Parece que sin este tipo de conflictos no le podrías llamar ciudad a una ciudad, parece característico, ¿no? Porque pues debido a la elevada demanda del transporte y la intensa actividad económica que de ello emanan, ¿no? Como se podría decir. ¿Por qué empezó a ser tan complejo? Regresando otra vez al de la Ciudad de México, pues cuando todavía era Distrito Federal, iniciando el siglo XX, pues contaba con más o menos, digamos, 500,000 de habitantes y había como unos 800 vehículos para satisfacer pues la demanda de transporte. Ahora, eso fue a inicios del siglo XX, ¿no? Ya para los inicios más o menos de la década de los 50, 1950, la población se había incrementado a 3.5 millones. Entonces estamos hablando de un crecimiento de 7x, pues en este medio siglo, ¿no? 7x en medio siglo. Pero pues no queda ahí, ¿no? Porque en 1960 o más o menos en esa década ya estábamos hablando de una cifra que superaba los 4.5 millones de habitantes. Entonces, digo, no creció la misma proporción en una década que en 50 años, pero pues si te fijas es bastante imponente la cantidad, ¿no? Ahora, en el presente, por supuesto que estamos hablando de más, pero hay varias preguntas que pudiéramos cuestionarnos respecto a esto, ¿no? Ya tratando de no hacer ahí un sincericidio, específicamente, pues dando una opinión subjetiva, sesgada, parcial sobre qué pienso personalmente de ese problema. Sí puedo, digamos, tomar en consideración lo que se ha en general descrito como posibles soluciones, pero es inevitable mencionarlo de esta manera porque al mencionarlo como posibles soluciones a un futuro, pues eso va en definición de lo que la gente cree que es el problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se ha cuestionado si tener sistemas
sin ningún tipo de operador pudiera ser la solución. ¿A qué problema? A que, bueno, al menos en tiempos recientes y como mencioné en parte motivación de este episodio, no solo eso, pero han ocurrido incidentes que se le han asociado a, por ejemplo, operadores, o sea, conductores del metro que han estado en, no sé, digámosle, un estado alterado de conciencia, ¿no? No sé específicamente qué sustancias, me parece que era alcohol, no sé bien qué era lo que estaba pasando, pero a eso le asociaron esos problemas y pues si ese es el problema, la gente dice, no, pues tener trenes completamente automatizados sería la solución. Ahora, bueno, te pregunto si, para empezar, ¿crees que ese es el problema? Y si ese es el problema, si consideras que esa es la solución. Otro punto, y que no hice mucho énfasis en su momento, pero ahora es oportuno, te mencioné que un punto de inflexión en la historia de los sistemas de tránsito rápido fue la creación de un sistema de control que como punto destacado podía ser controlado varios motores en un solo punto, pero el tema del control también para la gente que esté dentro de ingeniería, pues lo va a entender seguramente como es tu caso o cuéntame, no sé. Pero no especificamos si era un sistema de control analógico o digital. En su momento, pues fue analógico y por mucho tiempo, pues continuó así. Yo te pregunto, ¿crees que el sistema de transporte actual tiene un sistema de control analógico o tiene un sistema de control digital? Pareciera innecesariamente técnica esta pregunta. Resulta que tiene un sistema de control, pues básicamente analógico, pero que hay, bueno, eso sí lo tengo como, no creo que sea información confidencial, definitivamente no lo es. Puede ser información discreta porque pues yo no escucho que lo estén haciendo público con bombo y platillo porque supongo que, insisto, o sea, intento no entrar en el conflicto actual, pero es inevitable pensarlo porque pues hay ciertas cosas que podrían ganar votos, perdón que lo menciono de esa forma, y hay otras cosas que no, porque por la misma razón que es más impactante hacer un sistema, un distribuidor vial que todo el mundo va a ver y que se le da prioridad a eso en lugar de mejorar el sistema de alcantarillado, porque aunque sea una mejora incluso necesaria, pues eso no se ve y desafortunadamente la gente toma decisiones, pues porque somos seres humanos basados pues en lo que nuestros sentidos nos dejan, ¿no? Entonces, supongo que esa es la razón por la que no lo están pues externalizando como pudiera pensarlo, pero ya se tiene qué instituciones y bajo qué proyectos hacer la digitalización del sistema de control y eso pues lo sé pues porque conozco no de manera directa, pero de manera indirecta, quienes están trabajando en ese proyecto, ¿no? Por eso se me hizo curioso. Y como dato, no están necesariamente en la Ciudad de México, ¿no? No es necesario estarlo para implementar un sistema de estas características, pero parte del futuro, a lo mejor un poco más inmediato, pues es la digitalización del sistema de control, que para quien, insisto, pues eso no le parezca relevante, pues por la misma razón no se está publicitando, pero es una parte del futuro, ¿no? Hacer esa mejora, ¿no? Ahora, ¿por qué un sistema de control digital podría ser mejor que uno analógico? Lo dejaremos para otra ocasión cuando estemos hablando solo de sistemas de control, pero otro punto a tratar pues es esencialmente el tema del precio con respecto a la proporción pues de servicio que da, ¿no? Otra manera de decirlo es, pues la gente se queja del precio, ¿no? Incluso si yo utilizo las palabras, la gente se queja del precio, aunque no quiera, pues implícitamente estoy sugiriendo como si no deberían hacerlo, ¿no? O que directamente fuera un problema, o sea, no lo sé, o a lo mejor mi subconsciente me traiciona y así lo creo, ¿no? Honestamente no es un tema que lo tenga tan presente, salvo que volvió a surgir como un tema, pero pues la gente que vive al menos en la Ciudad de México sabe que sí, o sea, es súper barato, pero en relación
a otros sistemas de transporte en el mundo, ¿no? Para muchas personas, en relación no a lo que es el precio en otras latitudes, sino a respecto a su propia economía y a la frecuencia con la que lo utilizan, pues no se vuelve económico, ¿no? Entonces, no es un tema como que democrático, porque si lo fuera y les preguntas, digo, parece que también ya estoy sugiriendo ahí un tema político, pero pues si le consultaras a toda la gente si cree que es barato o caro, pues por la proporción de gente a la que le parece caro, pues se va a concluir que pues es caro, ¿no? Y que en un tema de por lo menos mantener el precio, o pues de si fuera posible, yo creo que el deseo sería que pues fuera gratuito, ¿no? No estoy insinuando que eso no fuera algo deseable. Digo, yo no he hecho un análisis cuantitativo de los pros y contras de determinar el precio, ¿no? Porque para bien o para mal influyen muchas otras cosas, y más cuando no es un sistema que sea pues de una empresa pues privada, como sí lo son en otras latitudes, y ahí la pregunta es si es rentable o no, mientras que en otras circunstancias pues es si se le está dando o no la cobertura a un servicio o a un incluso derecho, ¿no? Que digo, no sé si llega a ese nivel, honestamente, en temas de legalidad. Estoy un poco, si no son las leyes de la naturaleza, honestamente no estoy muy informado de las leyes de los seres humanos, pero el tema es el siguiente, ¿no? ¿Con qué criterio determinarías tú? O sea, esa es la pregunta que te hago. Si el costo del sistema de metro es costoso o no. Yo he tenido muchas veces esta discusión, no solamente por el transporte, sino, por ejemplo, retomando otra vez cuando vivía entre las inmediaciones de Francia y Suiza, en particular, pues prácticamente era la área metropolitana, digámoslo así, o el área suburbana de Ginebra, que llegaba hasta Francia. Haz de cuenta que así como la Ciudad de México y el Estado de México, pues más o menos así, pero con otras poblaciones, en el sentido de que pues la gente de un lado va a trabajar al otro, ¿no? Nada más en ese sentido, ¿no? La comparación no me atrevería a llevarla a otro nivel, pero decían, bueno, es que es caro o no es caro vivir en Suiza, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, es carísimo, ¿no? Pero decías, bueno, ¿bajo qué criterio, no? Obviamente si dices, ay, pues quiero irme a vivir allá con un sueldo de acá, siendo acá cualquier lugar de América Latina, pues claro que va a estar caro, ¿no? Pero para una persona que tiene un sueldo de allá, viviendo allá, yo en mi opinión personal, tú cuéntame cuál sería tu criterio, yo tomo en consideración lo siguiente, ¿no? O sea, ¿cuál es tu costo promedio de vida? Restado, por supuesto, de tu sueldo promedio, en caso de que no sea constante. Y a mes con mes, pues para mí lo único que tiene sentido es cuánto te sobra mes con mes, independientemente de qué uso le des, ¿no? Puedes manejarlo en términos porcentuales, ¿no? Así como no es lo mismo que te sobre el 50% de tus ingresos a otra cantidad, ¿no? Pero ahora en términos más relacionado a otras latitudes, claro que no es lo mismo que te sobre el 50% de un sueldo suizo, por ejemplo, al 50% de un sueldo mexicano, que muy pocas personas estadísticamente pueden decir que mes a mes les sobra la mitad de su sueldo, ¿no? Porque hay una condición de pues casi vivir al día, ¿no? Si tú tienes el privilegio de que pues más de la mitad de tu sueldo te sobre, independientemente de dónde estés, pues lo único que puedo decir son dos cosas. Una, que afortunado eres, y dos, apóyanos en Patreon en www.patreon.com, no clon, /ThisCharmingQuark, información en la descripción, porque sería una buena forma de invertir ese dinero con la retribución de pues más contenido, más conocimiento, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Pero pues ahora hablando específicamente del transporte, y no lo estoy tomando nada más porque sea el caso que conozco. O sea, genuinamente el transporte en Suiza es carísimo. No importa ahorita en términos de qué, pero incluso pues sí se lleva una parte significativa del sueldo de las personas,
También porque allá pues se utiliza mucho más el sistema público en diferentes estratos socioeconómicos, ¿no? Cuando en países de América Latina pues hay una desigualdad marcada que otra vez no hay necesidad ahorita de indagar en ese tema, pero es importante a considerar cuando dices, pues, ¿por qué dirías que es caro o barato o si es un precio justo o injusto ese tema? Más cuando hay muchísimos otros criterios a considerar, ¿no? Insisto, yo te estoy preguntando, ¿cómo determinarías tú o bajo qué criterio determinarías si es caro o barato? Porque pues comparado con qué, ¿no? No me hace sentido compararlo con otras latitudes, así como no me hace sentido pues compararlo con no sé, el ingreso de una persona directamente, cuando lo que tendría sentido es como de, bueno, ¿cuál es un porcentaje razonable de los ingresos de una persona destinados al transporte? Y verlo en términos relativos del ingreso promedio, ¿no? Para ver si se puede o no pagar y determinarlo de esa manera. Yo me iría más por esa vía, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? Entonces, uno de los futuros posibles es en dos direcciones, ¿no? No como un falso dilema, pero son las opciones que normalmente se plantean, ¿no? Aumentar el costo del servicio con la promesa, ese es el tema, ¿no? Con una promesa de mejorar la calidad del mismo, mientras que otros se decantarían por la opción como de no. O sea, incluso nos podríamos permitir, por supuesto que de algún lado tiene que salir el dinero, pero pues se argumenta que incluso nos podríamos permitir que fuera un pago hasta ultra simbólico, ¿no? O sea, tipo la colegiatura de la Universidad Nacional de México, ¿no? La UNAM, que pues sí, o sea, es un pago simbólico, ¿no? Pero obviamente no es eso lo que mantiene toda la estructura. Tal vez esa cantidad que se paga actualmente sea directamente simbólico y no se pueda bajar tan fácilmente más. Pero bueno, pareciera que la conversación gira en torno a en mi opinión, pues falso dilema, porque pues hay muchas otras alternativas. Tal vez tú mismo puedes pensar en alguna. Y pues el tema es como, pues, ¿cuál es esta métrica a optimizar? Porque pues los problemas de seguridad se ha argumentado, o sea, pues tampoco no es como que yo haya, que bien podría, ¿no? O sea, contratarme como consultor, pero pues no lo hacen. Pero pues yo no hice ese análisis, solamente a tomar en cuenta de que el mantenimiento tiene un costo. Incluso si dentro de todo el tema de mantenimiento o no, pues se considerase adquirir unidades nuevas, es entender que no todos son las unidades, ¿no? O sea, son los rieles, los sistemas de electrificación, los compresores, los sistemas de control, los motogeneradores, los sistemas neumáticos, el sistema eléctrico, el sistema de ventilación. Son muchísimas cosas, nada más que pues se ha ecualizado en el imaginario popular más importancia ciertas cosas que son más impactantes. No digo que no sean importantes, pero pues accidentes que pues, han empezado a costar vidas, ¿no? Y ahí es cuando es hasta ese momento donde la gente se empieza a preocupar. Pero antes de eso, pues nadie estaba pensando si el dinero destinado al mantenimiento pues era el adecuado o no, ¿no? Entonces ese es todo un tema. Insisto, yo no tengo esas cifras para saber si es o no es suficiente. Pero nada más recordar, no como para eximir a nadie, por supuesto, pero es un tema que son 3,333 vagones, cada vagón con toda la complejidad que ya mencionamos, con una capacidad estándar de 1,530 personas por tren, y aproximadamente para todo el sistema se requieren de unos 15,239 empleados directos, menos los que han estado despidiendo pues, o sea, honestamente, pues un sistema que requiere tanta gente, pues se antoja, pues, ridículo pensar que vas a poder culpar a una sola persona de un sistema tan complejo, ¿no? Pero bueno, pues a los seres humanos nos gusta señalar y decir, tú vas a ser el pararrayos humano de este problema. Y bueno, mientras ese sea el criterio, pues yo creo que corremos nada más el riesgo de que realmente no estemos resolviendo absolutamente ningún problema, ¿no? Porque pues
por más que despedir gente, pues no va a hacer que se arregle o que se prevengan otras situaciones. Otra vez, sin intentar politizar, pero tú cuéntame cuál es tu opinión, ¿no? A lo mejor es completamente contradictoria a lo que acabo de decir, pero pues yo nada más digo, o sea, honestamente, pues si a ti, tú dime qué opinas, pero si a mí me pusieran a resolver este problema, en un día no lo voy a resolver, ¿no? Y yo solito tampoco, ¿no? O sea, es increíblemente complejo, pero esa no es justificación para pues estar dejando que gente muera por eso, ¿no? O sea, es como ese dilema. Entonces, este es en general, pues, parte de direcciones que se pueden explorar respecto a este futuro y cosas que se tienen que estar ubicando, o sea, tomando en consideración. Por ejemplo, específicamente hablando de la rentabilidad del sistema de transporte bajo la promesa de que ese excedente se utilice para todo lo que acabamos de mencionar, pues hay varios factores que voy a mencionar, no exclusivamente, pero incluyen los costos de construcción y operación, porque pues mantenerlo y construirlo pues es increíblemente costoso, ¿no? Otro es la determinación de las tarifas de los pasajeros, como ya lo mencioné, que incluso pues es todo un cuestionamiento parece que es hasta difícil de cuestionar por qué no se ha automatizado completamente la parte de los pagos, ¿no? Cosa que en otras latitudes sí ocurre. Ahí hay un tema de sindicatos que, bueno, también en su momento podríamos analizar la relación con la ciencia y tecnología respecto a estos temas, pero cuéntame qué opinas. Claro que si eres una persona que se beneficia directamente de eso a una que se perjudica, pues la diferencia de opiniones va a ser considerable, ¿no? Pero otro punto es pues la frecuencia y la capacidad del servicio, la ubicación y la demanda, porque pues tal vez el número de estaciones actuales no sea el suficiente o a lo mejor está de más, o sea, pero ese es un factor a considerar y en dónde se va a ubicar. Por supuesto que la financiación, porque pues no es nada más decir esto cuesta esto, sino que pues el flujo, el ingreso y egreso de recursos se tiene que planificar a lo largo de cierto tiempo y conseguir, si es que en algún día se consigue una rentabilidad. Todo eso es algo que se tiene que analizar, pues simplemente una corrida financiera como se le describe. También la parte de la eficiencia de la gestión es algo que se tiene que tratar y manejar, y en general, pues el mantenimiento es un tema completamente recurrente. Y pues en principio se sabe que el costo del boleto, al menos el de este sistema, por un solo viaje sencillo, pues cubre nada más el costo de la operación y mantenimiento, y por eso hay gente que cuestiona, ¿no? Como de, bueno, en principio debería cubrir el mantenimiento. ¿Qué está pasando? Son preguntas válidas, por supuesto, y ni siquiera en su totalidad se llega a cubrir. Depende de muchos factores. También los retrasos y la cancelación, cosa que, bueno, esperaríamos que la digitalización de los sistemas de control y los mecanismos entraríamos en detalles, pero bueno, eventualmente eso podría mejorarse mucho más. El tema de la seguridad, porque bueno, en otras latitudes, pues puede ser o no un tema, pero pues es afectado por problemas como el vandalismo, el robo y la violencia, y no nada más pues el metro de la Ciudad de México, ¿no? Tendríamos que ver la historia de qué se tuvo que hacer en otras latitudes para que eso no ocurriera, pero al ser pues una arteria de la metrópolis, el tema de la seguridad es tan importante como controversial para pues ciertos segmentos poblacionales, ¿no? Y el tema de la accesibilidad también, porque bueno, pues a lo mejor lo estamos pensando como una persona con ningún tipo de discapacidad o complicación de ningún tipo, pero bueno, no todo mundo tiene ese privilegio, porque pues sin duda lo es. Entonces también se tiene que hacer adecuaciones de accesibilidad, tomando como ejemplo también otras latitudes, por supuesto, ¿no? Y el reemplazo de infraestructura que ya se considere obsoleta por más mantenimiento que se le haya dado, ¿no? Entonces creo que hasta aquí lo podemos
ir cerrando este tema, porque pues estamos hablando del futuro de los sistemas de transporte, ¿no? Rápido, en este caso en particular. Y si esto es de tu interés, pues coméntame, porque podríamos hablar específicamente pues de la parte de los trenes, ¿no? O sea, sean o no de transporte de personas en metrópolis, pues hablar de la historia de los trenes, su futuro, que si magnéticos, que si en el vacío, que si no sé qué. Ese pues lo consideré otro tema que tangencialmente se tiene que unir a este, pero pues en conclusión, quizá deberíamos plantearnos, en mi opinión, ahora sí personal, para cerrar con controversia, quizá deberíamos plantearnos en primer lugar la misma existencia de las metrópolis, que centralizan tanto los recursos como los problemas. Entonces, ahí lo dejo. Por eso decía que yo tengo a lo mejor un poco distinto la opinión, porque la gente está pensando, dado que este es el problema, pensemos la solución. Y no se ve que en el discurso público pues esté discutiendo si hay que solucionar ese problema o erradicarlo, ¿no? O sea, ¿por qué se está originando? Solamente por una probadita, porque lo que ustedes, tú directamente me comentes, pues es lo que más se va a considerar para futuros temas. Pero pues las personas que más se benefician, uno podría pensar que pues es la población trabajadora, que es la que más recurre a este tipo de sistemas, pero olvidamos que quizá quienes más se benefician son las personas que explotan, en un término estrictamente técnico en ciencias sociales, que usualmente está cargado con una connotación intrínsecamente negativa, pero no tiene por qué ser así, que explotan a los trabajadores en este estricto término técnico, y de los cuales pues sí se obtiene todo este plusvalía, el capital. Ya sé que parece que ya se está colorizando en rojo este episodio. No era mi intención, pero sé que es un tema controversial, ¿no? Entonces en el futuro pues tendríamos que ver no nada más pues el futuro del transporte, ¿no? Sino el futuro del empleo, y conectar el tema de la descentralización de los empleos, los que son posibles hasta el momento, que ha sido posible y acelerado por ciertos eventos globales, pero que en principio pues harían que cada vez más personas no tengan estrictamente que encontrarse en las metrópolis para realizar su trabajo, disminuyendo así pues el tema de la demanda, porque vemos que pues por más que la demanda aumenta, pues eso nada más está ocasionando pues un tema en cómo funcionan los precios, ¿no? Que no es tan sencillo como esta fórmula simple de si aumenta o baja la demanda. No va por ahí, pero sí me gustaría en el futuro pues tratar todos estos temas de cuáles pueden ser concretamente el futuro de las ciudades, porque el tema del trabajo y el empleo pues es fundamental para el surgimiento y el futuro de este sistema de organización humano en aglomeraciones urbanas, ¿no? Entonces por eso ese tema lo dejé aparte, pero seguramente lo trataremos pues en el futuro, como suele ser. Entonces, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Todavía recuerda, tienes que mantenerte hidratado. Todavía vamos a darle un último traguito en la grabación. Espero que este tema haya sido de tu interés, que lo compartas en redes sociales, te suscribas a YouTube si no lo has hecho, en cualquiera de tus plataformas predilectas de podcast, en particular, pero no exclusivamente en Spotify, donde seguramente nos estás escuchando, y en cualquier momento que haya inactividad por algún tema personal o no en el canal de YouTube o en la creación de contenido en general, créeme que por lo menos en Twitter, en @ValdiviaGM, por lo menos en menos de 280 caracteres,
sigo estando allí en comunicación y pues a la orden para el desorden, ¿no? Lo que surja por ahí, ahí vamos a estar. Entonces, muchísimas gracias y estaremos interactuando en una siguiente ocasión. Bye.